Bienvenida y bienvenido a este análisis. Hoy nos metemos de lleno en un evento bien interesante, un conversatorio que se llamó Dudas Existenciales. ¿Te imaginas? Allá en Sincelejo. Sí, eso fue el 4 de octubre de 2025, ¿verdad? Exacto, en la Iglesia Palabra de Vida y Paz. Lo organizó el grupo de jóvenes de ahí, Semillas de Vida, e invitaron a otros grupos. Una iniciativa genial, la verdad. Totalmente. La idea era, pues, abrir un espacio para hablar de esas preguntas complicadas que uno a veces tiene sobre la fe, la vida. Ujú. Y bueno, tuvieron un panel variado. Jesús Coneo, Jaylee Gambín, Jesse Flores y los pastores Henry Periñán y Joaquín Madera. Gente dispuesta a entrarle a temas difíciles. Respondieron preguntas que la gente mandó antes y también las que surgieron ahí mismo, algunas anónimas para más confianza, ¿no? Claro, eso ayuda. La misión era clara: enfrentar esas dudas, pero desde una mirada de fe cristiana. Y vaya que lo hicieron. Sí, porque tocaron temas, profundos. Desde Dios mismo, el sufrimiento, hasta cosas muy personales como relaciones o incluso el conflicto en Medio Oriente. Esas preguntas que a veces uno no se anima a hacer en voz alta, en la iglesia, ¿verdad? Exacto, fue valiente. Bueno, pues vamos a desglosar un poco lo que se habló. Empecemos por el principio. Las preguntas sobre Dios, la creación, siempre es un buen punto de partida. Dale, sí, un clásico. Hubo una pregunta que, va directo al corazón, ¿no? Si Dios sabe todo y sabe que alguien, pues, no se va a salvar, ¿por qué deja que nazca? Sí, es fuerte. Y la respuesta del panel fue interesante. No respondieron directamente, sino que buscaron como reformular la pregunta de fondo. ¿Cómo así? Se preguntaron, ¿para qué nos creó Dios originalmente? ¿Para condenarnos o para tener una relación con nosotros? Ah, claro. Y se apoyaron en toda la historia bíblica: creación, después la caída, la redención en Cristo y la consumación final. El plan original, decían, era la comunión. Y usaron una analogía, ¿no? Me acuerdo de haber leído eso. Sí, la del médico y el paciente. El médico sabe qué medicina dar, la ofrece. Pero si el paciente no se la toma, Exacto, la responsabilidad final es del paciente. Con la salvación es parecido, está ofrecida en Cristo, pero aceptarla o rechazarla es una decisión personal. Cambiaron el foco de la predestinación a la responsabilidad humana. entendido. Ese giro es importante. Y de ahí, pues la pregunta que siempre sale. Si Dios creó todo, ¿a Dios quién lo creó? Claro, inevitable. Ahí metieron un concepto teológico clave: la aceidad de Dios. Aceidad. ¿Qué es eso más o menos? Básicamente que Dios existe por sí mismo. No necesita que nadie lo cree. Es autoexistente, eterno, sin principio ni fin. Ah, ok. Hicieron referencia al nombre Yo Soy. ¿Recuerdas? Cuando Dios se revela a Moisés. Ese nombre apunta justo a eso, a que Él simplemente es. Ya, queda más claro. Bueno, y saltando a la creación del mundo en sí, ¿cómo fue? ¿Hace cuánto? Parece que aquí quisieron aclarar confusiones. Sí, totalmente. Creo que todos en el panel coincidieron en algo. Leer Génesis como si fuera un libro de ciencia moderno es un error. No es un manual de biología o geología, digamos. Para nada. El propósito principal, dijeron, no es dar el cómo o el cuándo exactos, con detalles técnicos, ¿Sí no? sino revelar quién es el creador. Un Dios único, soberano, bueno, que crea con orden y propósito. Muy diferente a los mitos de creación de los pueblos vecinos, ¿no? Con dioses caóticos y violentos. Entiendo. Y sé que mencionaron lo de los días de Génesis, que es un debate eterno. Ujú. Señalaron lo difícil que es interpretar esos días, sobre todo los primeros, antes de que hubiera sol y luna para marcar día y noche. Claro, ¿cómo mides un día ahí? Exacto. Y fueron directos, Desmontaron esa idea que a veces circula de diferenciar cronos y kairos para explicar los días. Dijeron que eso es como un mito evangélico, que no se sostiene bien con el uso real de esas palabras en griego. Vaya, directo. Entonces, ¿qué proponen al leer Génesis? La invitación principal es a maravillarse, a asombrarse ante el poder de Dios que creó todo con su palabra. Como en el libro de Job, ¿no? Cuando Dios le pregunta dónde estaba él cuando creó todo. Justo eso mencionaron. La actitud debe ser de humildad, de reconocer que no podemos entender todos los detalles técnicos. Génesis es una declaración teológica poderosa. En el principio, Dios. Un solo Dios bueno creó todo. Punto. Funciona como un antimito en su época.
Esa idea de Génesis como declaración teológica contracultural es fuerte. Y bueno, de ahí la conversación se fue a un terreno, más espinoso. El sufrimiento, la muerte. Sí, inevitable. Salió una pregunta muy conmovedora de un joven. ¿Por qué Dios se lleva a la gente buena? Duele escuchar eso. Duele mucho. Y la respuesta fue, de nuevo, empezar por cuestionar la premisa. ¿Qué significa bueno? Recordaron a Jesús diciendo que bueno, solo Dios. Cierto. Desde la Biblia, nuestra bondad es relativa, insuficiente. Citaron Eclesiastés, que habla de esa aparente injusticia de la vida, ¿no? Y Romanos 8. ¿Qué dice Romanos 8 sobre eso? Que Dios hace que todo obre para el bien de los que le aman. Pero ojo, ese bien no es necesariamente nuestra comodidad o felicidad terrenal. Entonces, ¿qué es? El bien supremo es ser transformados a la imagen de Cristo. Ese es el propósito final de Dios para nosotros, incluso a través de las dificultades. Entiendo. ¿Y para el creyente que muere? ¿Qué consuelo se ofreció? Se enfatizó que para quien confía en Cristo, la muerte no es el final, sino una transición. ¿Un paso a? Un descanso de las fatigas de este mundo, y la espera segura de la resurrección y la vida eterna con Dios. Una esperanza que va más allá de esta vida. Eso conecta directamente con otros temas muy complejos que tocaron, eutanasia y suicidio. Se notó que había varias preguntas sobre esto. Sí, temas muy delicados que generan mucha angustia. Insistieron en que necesitamos una teología bíblica sólida sobre el sufrimiento. Aceptar que es parte de este mundo caído, pero que Dios sigue siendo soberano. Exacto. Sobre la eutanasia, la postura fue clara. La ven como una violación del no matarás y del principio de que nuestra vida es un regalo de Dios. No nos pertenece solo a nosotros para decidir cuándo termina. Correcto. Pertenece a Dios y también a la comunidad que nos rodea. Criticaron un poco cómo a veces la cultura popular presenta estas decisiones de forma muy romantizada, quizás. Hicieron una distinción importante, creo, entre eutanasia y otras cosas. Sí, diferenciaron bien eutanasia, causar la muerte activamente, de la ortotanasia, que es permitir que la muerte natural siga su curso, sin ensañamiento terapéutico. Eso sí lo ven éticamente aceptable. Dejar ir, digamos. Eso es. Contrastaron la idea moderna de autonomía total del individuo con la soberanía de Dios. Incluso mencionaron ejemplos históricos y pastorales para mostrar los riesgos de decidir solo por pronósticos médicos. Pero surgió una pregunta del público, muy directa. ¿No es indigno sufrir sin fin física o mentalmente? ¿Por qué sería pecado buscar un alivio definitivo? Me parece una pregunta clave. Clave y llena de dolor real, sin duda. Reconocieron la complejidad enorme del sufrimiento. La respuesta no fue minimizar ese dolor, sino apuntar a Cristo. ¿Que él también sufrió? Y sufrió intensamente. Él entiende nuestro dolor. Recordaron la oración de Jesús en Getsemaní. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese es el modelo. Honestidad total con Dios sobre nuestra angustia. Pero al final, sumisión a su voluntad. La esperanza cristiana no niega el dolor actual, pero lo pone en perspectiva con la gloria que nos espera. Y sobre el suicidio específicamente, ¿cómo abordaron el consuelo a las familias, por ejemplo? Fue interesante que hablaran de personajes bíblicos como Moisés, Elías, hasta Job, que en momentos de crisis terrible expresaron deseos de morir. Es verdad, uno no siempre piensa en eso. Pero la diferencia, señalaron, es que ellos clamaron a Dios en su desesperación, o permitieron que Dios interviniera. No se centraron en juzgar el acto final de quien se suicida. Entonces, ¿dónde pusieron el énfasis? En dos cosas: la importancia de tener una relación personal fuerte con Dios como ancla y el papel fundamental de la comunidad de fe. De acompañar, ¿no? Sí, acompañar con amor, sin juicios, estar ahí. Sobre el destino eterno de la persona dijeron que eso queda en el misterio de Dios. Para consolar a los que quedan, lo principal es la presencia compasiva, saber que el verdadero consolador es el Espíritu Santo. Muy necesario recordarlo. ¿Y tocaron también el tema del aborto en casos de malformaciones graves? Ujú. Reafirmaron la postura provida citando el Salmo 139. Tú me formaste en el vientre de mi madre. La vida es un don de Dios desde la concepción, y Él es soberano. Compartieron testimonios. Sí,
Contaron historias de personas nacidas con discapacidades importantes que tuvieron vidas plenas, significativas, siendo una bendición. Argumentaron en contra de decidir interrumpir un embarazo solo por un diagnóstico médico, llamando a confiar en Dios aún sin entender sus planes. Cambiando un poco de tercio, aunque relacionado con cómo vivir la fe, se habló de temas más de conducta personal, ¿no? La ropa, por ejemplo. ¿A Dios le importa cómo nos vestimos? Esa no falla, un clásico. Y la respuesta fue matizada. Me pareció bien. ¿En qué sentido? Diferenciaron la ropa física del vestido espiritual, del que habla Pablo, de revestirnos del nuevo hombre. Ok. ¿Y sobre la ropa física? Principios generales. Pudor, modestia, respeto a los demás, no ser tropiezo, vestirse apropiadamente según el lugar, especialmente para el culto, pero, ojo, sin caer en legalismos. Sin listas de esto sí, esto no. Exacto. Lo importante, dijeron, es la intención del corazón. ¿Busco agradar a Dios y edificar o busco llamar la atención para mí? Un equilibrio sensato, sí. Y otro tema que siempre genera debate entre jóvenes, buscar pareja. Esas presiones de que tiene que ser alguien súper espiritual o con cierta profesión. Aquí fueron bastante críticos, ¿eh? Hablaron de mitos evangélicos y estándares poco realistas que, según ellos, han dejado a mucha gente valiosa soltera. ¿En serio? Sí, varios panelistas compartieron sus propias historias, muy personales. Contaron cómo lucharon con esas ideas y cómo Dios los sorprendió con parejas que no cumplían esa lista de requisitos, pero que eran la persona perfecta para ellos. Qué bueno escuchar eso. Sí, el mensaje fue: confíen más en Dios, en que Él sabe quién es la persona adecuada, que en criterios superficiales. Recordaron Génesis. Fue Dios quien trajo a Eva a Adán. Debió ser liberador para muchos escuchar eso. Y ligado a esto, pues los límites en el noviazgo, el sexo antes del matrimonio, el divorcio, temas delicados. Claros y directos. Sobre el sexo prematrimonial, la Biblia lo enseña como pecado, reservado para el matrimonio. Y el divorcio. Explicaron lo que dijo Jesús, que Moisés lo permitió por la dureza del corazón humano, pero que el plan original de Dios era la unión para siempre. Mencionaron la excepción por infidelidad, pero enfatizando el ideal del perdón y la restauración. Aunque reconocieron que no siempre es posible, ¿verdad? Sobre todo si hay abuso. Exacto. Mucho énfasis en la seguridad, especialmente en casos de abuso, y en abordar cada situación con sabiduría y compasión, sin juzgar desde fuera, buscando la restauración si es viable. Bien. ¿Y los tatuajes? Que también es tema recurrente. Sí, explicaron el contexto de la prohibición en Levítico. Probablemente tenía que ver con rituales paganos de duelo o marcas de esclavitud, de esa cultura específica. No necesariamente aplicable tal cual hoy. Claro. Y lo contrastaron con Pablo, que usa la palabra estigma, marca, para decir que lleva las marcas de Jesús como señal de pertenencia. Así que la pregunta no es tanto si el tatuaje en sí es malo. Sino la motivación, ¿no? ¿Por qué lo hago? ¿Refleja mi identidad en Cristo o solo me conformo a la cultura? ¿Glorifica a Dios? Esa es la clave, según ellos. Y ya casi al final tocaron temas de cómo discernir en el mundo de hoy. Hubo una preocupación sobre predicadores que ponen al ser humano en el centro. Antropocéntricos, sí, que enfatizan solo el amor de Dios, a veces atacando instituciones y que no aceptan críticas. Pues reafirmaron que la fe es teocéntrica, Dios es el centro, no nosotros. Hicieron un llamado fuerte a la humildad, tanto al enseñar como al interpretar. Buscar el diálogo, no la polémica. Y dieron consejos sobre redes sociales, ¿verdad? Sí, mucho énfasis en discernir lo que consumimos y lo que compartimos. Buscar edificar en amor y verdad, no solo ganar seguidores. Incluso sugirieron dejar de seguir o dar visibilidad a voces que constantemente dividen o enseñan errores. Un consejo muy práctico hoy día. Y para cerrar, la pregunta del millón actual. La postura cristiana ante el conflicto Israel-Palestina. Tema complejo si los hay. Explicaron cómo una corriente teológica, el dispensacionalismo, ha influido mucho en ver al Estado moderno de Israel casi como el pueblo de Dios bíblico actual. ¿Y a interpretar todo lo que pasa ya como cumplimiento profético directo? Exacto. Pero el panel argumentó que eso es una lectura, digamos, problemática del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento enseña que la Iglesia, formada por judíos y gentiles que creen en Cristo,
es el pueblo de Dios ahora y que las promesas del Antiguo Testamento se cumplen finalmente en Jesús. Entonces, ¿cuál sería la postura recomendada? No tomar partido político basado en esas interpretaciones proféticas, que son discutibles, sino adoptar una postura de compasión ¿Compasión por quién? por todos los que sufren en ese conflicto, israelíes, palestinos, sin importar la religión o nacionalidad. La misión cristiana, dijeron, es orar por la paz, por la justicia, ser pacificadores, interceder por todos los afectados, reflejar el amor de Cristo. Vaya recorrido, ¿eh? De verdad que fue un torbellino de dudas existenciales, como decía el título. Totalmente. De lo más profundo sobre Dios hasta lo más práctico del día a día. Y queda claro que no hay respuestas fáciles y rápidas para todo. Para nada. Y quizás ese es el gran valor de estos espacios. No se trata de salir con un manual de respuestas perfectas, Sino de... de normalizar la duda honesta, la búsqueda, la conversación humilde en comunidad. Quizás la fe madura no es no tener dudas, sino confiar en aquel que sí tiene el cuadro completo, aunque nosotros solo veamos pedacitos. Me gusta eso. Entonces, ¿qué nos llevamos de este análisis? Tal vez la invitación a no tenerle miedo a nuestras preguntas Ni a las de los demás. y a llevarlas a la luz, a hablarlas, a explorarlas, con fe, con la Biblia, en comunidad. Dijeron que quedaron preguntas pendientes, así que quizás esto es solo el inicio de seguir buscando. Exacto. Y dejo una última reflexión para quien nos escucha. En medio de tanta información, tanta opinión, ¿cómo cultivamos una fe que sea firme, anclada en la verdad, que nos sostenga? Y a la vez, Y a la vez humilde, ¿no? Abierta a seguir aprendiendo, a escuchar a Dios, a escuchar a otros, reconociendo que siempre nuestro entendimiento es limitado. Algo en que seguir pensando.